Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la comisión del ciclo Vivir del Diseño. La comisión es Estoy ganando dinero y ahora cómo lo administro, temazo para cerrar esta jornada de hoy. Tenemos dos grandes profesionales, Karina Riesgo y Gastón Gabay, que nos van a acompañar y nos van a dar sus miradas sobre este tema, que tiene un montón de facetas de las cuales charlar y que nos interesa mucho, sobre todo a los profesionales que venimos de lo creativo y de la comunicación, que muchas veces estamos como ajenos a temas administrativos y a la vez nos atraviesan completamente porque nos tenemos que guiarnos para continuar con nuestra carrera profesional con un montón de aspectos que tenemos que saber, aunque no los hayamos aprendido a nivel académico. Así que los invito a dejar sus consultas a través del chat que tienen abajo en el centro. Las vamos a contestar una vez que los dos expositores finalicen su exposición cada uno. Así que dejen sus preguntas y también coméntenos desde dónde nos están mirando, que nos encanta saber eso. Y bueno, le voy a dar primero la palabra a Karina Riesgo, ella se va a presentar y va a continuar con su presentación. Hola, Cari. Bueno, buenas tardes, buenas noches, no sabemos de dónde está cada uno de ustedes, buen día. Bueno, ante todo, gracias por estar aquí a esta hora, a estas horas. Bueno, mi nombre es Karina Riesgo, yo soy directora de una consultora que se llama Administración Creativa, que se dedica a brindar soluciones administrativas a emprendedores y profesionales. Soy también docente de la casa de la Universidad de Palermo, estoy a cargo del curso Desarrollo de Proyectos Comerciales 2, Negocios de la Moda, también compartí otras materias, también soy docente en la UBA, en la Universidad de Morón. Y bueno, hoy nos convoca el tema de qué pasa cuando ganamos dinero y bueno, y cómo nos manejamos con ello. Básicamente la presentación, la que yo tengo preparada, es primero un poco poner orden en cómo saber si estoy ganando o no, porque ese básicamente es algo que yo lo veo con mis clientes cuando muchas veces pregunto, bueno, ¿cuál es tu margen de ganancia? ¿Estás ganando o no? Es como que empiezan a haber varias dudas. Entonces, esto es muy importante porque en muchos casos pensamos que estamos ganando o estamos ganando en un determinado nivel y cuando hacemos los números más finos nos damos cuenta que quizás esto que nosotros creíamos no era tal. Entonces, bueno, ahora voy a compartir pantalla, mientras tanto les dejo mis datos por si, para que lo tengan y después si alguien, si luego de la charla alguien tiene alguna duda me puede escribir por Instagram. Así que bueno, vamos a comenzar en estos minutos que tengo, como para ordenar un poquitito esto y después le voy a pasar la posta a Gastón, que va a hablar un poco, a continuación un poco de lo que estoy dando yo. Bueno, digamos, así rápidamente lo voy a pasar bastante rápido, pero sí como para fijar algunas ideas, porque estamos hablando de administrar, ¿no? Forma parte de nuestra charla. Y bueno, un poco el gran tema que vemos con profesionales y con emprendedores es, yo tengo un saber técnico, ya sea en fabricación de productos o prestación de servicios, obviamente están especializados en ellos, y aparecen todos los temas administrativos en los cuales nos preguntan, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerme cargo de esto si por ahí a mí no me gusta, los números no son lo mío? No tengo ganas. Bueno, básicamente el ciclo nuestro, el de hoy, es, bueno, no podemos desatender cuestiones básicas que hace a la salud de un emprendimiento. En la charla anterior, que estuvieron hablando de servicios, de una proyección de servicios al exterior, pasa lo mismo, digamos, son todos conceptos en los cuales para tener una administración saludable de nuestro emprendimiento, de nuestro desarrollo profesional, sí o sí tenemos que tener en cuenta varios aspectos que vamos a hablar no solo del corto plazo, sino en el mediano y el largo plazo. Entonces sí, nos tenemos que ocupar de estos temas. Esto lo voy a pasar rápidamente porque cuando hablamos de administrar, muchas veces piensan, no sé, contar el dinero o lo que sea, pero digamos, el concepto de administrar implica planificación, implica organización, implica todo el tema de la gestión de los recursos humanos, gestión de talentos,
dirigir, esto aquí aparece todo el tema motivacionales, controlar, coordinar, digamos, todos estos conceptos forman parte de administración. Entonces, digamos, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos para administrar nuestro desarrollo profesional, nuestro emprendimiento. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que administrar? ¿Qué es lo que tenemos que planificar, organizar, ver nuestros recursos, controlar? Todas las actividades, todas de las que forma parte nuestro desarrollo. Y cuando hablamos de todo esto, estamos hablando, por ejemplo, que tengo que administrar todo mi ámbito de la producción. Cuando estamos hablando de producción, no solo hablamos de producción de un producto, de una cosa, sino que también la producción de nuestros servicios profesionales, todo el tema de la comercialización, todo el tema de la seguridad y aspectos legales de nuestro proyecto, sí, sin duda el tema de contabilidad y finanzas y el tema impositivo. En la charla anterior justo había un colega contador que habló del tema de los impuestos. Esto es algo muy, muy importante en el que siempre tenemos que prestar atención, como en todas estas áreas que así rápidamente presentamos en esta charla. Entonces, bueno, en función a esto, básicamente lo que queremos, o quiero conversar hoy es qué conceptos tenemos que tener en cuenta para el ordenamiento. Yo lo dividí esta charla como en dos aspectos, lo que es el emprendimiento, el desarrollo profesional y nuestro ordenamiento personal. Es muy común, obviamente, que cuando nosotros desarrollamos una actividad, que por ahí estamos empezando, se nos empieza a mezclar un montón de situaciones que forman parte de nuestra vida personal y están mezcladas con nuestro desarrollo profesional. Entonces, un poco lo que quería aprovechar esta charla para dividir este ordenamiento que es fundamental para, digamos, la salud de nuestro negocio y también de nuestra vida personal, nuestra vida doméstica. Entonces, ante todo lo que les tengo que decir, siempre separen la administración del emprendimiento y la administración propia y personal. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco cuál es el ordenamiento del emprendimiento. Bueno, básicamente lo que vamos a tener, y esto es como un curso acelerado de visualización de la contabilidad, tenemos que tener en cuenta nuestros ingresos. Básicamente, nuestros ingresos que estén relacionados con nuestra actividad comercial forma parte de una cuenta más que básica, que es precio por cantidad o sumatoria de honorarios, digamos. De esa cuenta básica nosotros vamos a generar nuestros ingresos totales, que son aquellos que están generados por nuestra actividad principal. De esa cuentita vamos a sacar el ingreso, que obviamente después se va a traducir en las ventas. Perfecto. Bueno, de esas ventas, nosotros tenemos que, obviamente, previo a sacar el precio de venta, tenemos que tener muy bien calculado todo el tema de los costos. En este caso vamos a hablar de los costos variables. Los costos variables son aquellos que están relacionados, digamos, íntimamente con la producción del bien o la prestación del servicio. Cuando nosotros damos una definición de costos, es aquel desembolso que nosotros hacemos, ya sea en dinero o en bienes, para la producción de una cosa o para la prestación de un servicio. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, y como un concepto básico de lo que es un costo variable, es si yo tengo producción, aparecen estos costos. No tengo producción, no aparecen estos costos. Entonces, son aquellos que forman parte de nuestra propuesta de valor. Obviamente que tenemos otros costos, pero digamos, el costo variable es aquel que está íntimamente relacionado con nuestra propuesta. Entonces, en una cuenta básica tenemos
ingresos son las ventas, los costos, el costo de las mercaderías vendidas o el costo de nuestros servicios, y acá, si fuese esto un balance, haríamos una liñita, no sé si ven el puntero, en la cual nos va a dar un resultado. Este resultado, que llamamos resultado bruto, es nuestra primera aproximación de intentar saber si estoy ganando, perdiendo o qué pasa. Digamos, nos falta todavía un montón de cosas para tener en cuenta. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces cuando llegan a la consultora o no sé, muchos emprendedores que acá terminó todo, gané y acá me dan un número. ¿Y cuánto es tu ganancia? Y yo gano, no sé, el 30% del precio de venta, y nos empiezan con un poco, obviamente, sus propios números. Y aquí es donde acá aparecemos nosotros, que decimos, momento, acá todavía no podemos decir que estamos ganando. Nos falta un montón de otras cuentas. Tenemos que agregar un montón de otras cosas y ver después qué es lo que pasa. Y aquí aparecen, entonces, digamos, acá donde está el puntero, tenemos la utilidad bruta, que nos puede dar positivo, negativo o cero, ¿no? Si es positivo, estaríamos con un resultado positivo, todavía no lo llamamos ganancia. Si está en cero, mis ingresos son iguales a mis costos variables, pero vamos a ver que después pasan otras cosas, o ya en un ámbito negativo, en la cual ya tenemos un problema importante y económico de nuestro emprendimiento. Bueno, ¿y qué más falta sumar a todo esto o restar? Y aparecen todas las cuestiones, acá puse gastos, pero en realidad también pueden ser ingresos, pueden ser los administrativos, si yo tengo sueldos de algún asistente, acá también van a aparecer los alquileres, van a aparecer algunos, lo que se llaman los costos fijos, son aquellos que tenemos que hacer frente nosotros, más allá que tengamos actividad o no, es decir, más allá si producimos o no, vamos a tener, son determinados esfuerzos que tenemos que hacer más allá de nuestras ventas y más allá de nuestra producción. Esto lo vimos mucho en la cuarentena, en la pandemia, cuando en muchos casos, por ejemplo, locales que no podían abrir y no podían comprar mercadería, no podían vender, no podían comprar, pero digamos había un montón de costos, que son los costos fijos, de los cuales tenían que hacerse cargo. Estos son los que llamamos los costos recurrentes, ¿no? O sea, tienen una cierta periodicidad, que pueden ser mensual, bimestral, trimestral, anual, venda o no venda, produzca o no produzca, yo tengo que hacer frente. Y acá como una pequeña clasificación, que en realidad es una gratificación contable, tenemos gastos administrativos, tenemos los comerciales, tenemos los financieros, y acá puse también los impositivos, porque esta no es una clase de contador tampoco, pero digamos, hay como un número que se hace antes de impuestos o menos de impuestos, ¿no? Pero digamos, acá en esta charla, para que ustedes tengan en cuenta que si ustedes tienen que hacerse cargo, y obviamente que van a tener que hacerse cargo de pagar un montón de impuestos, obviamente todas estas cosas en general restan, ¿no? O sea, de esta utilidad bruta le voy a restar todos los gastos administrativos que tenga, los gastos comerciales, los gastos financieros, los impositivos. En general, la mayoría de estos restas, a menos que tenga, tengo algún interés financiero, no sé, hice una inversión y obviamente tuve un resultado positivo, pero digamos, en principio, de nuestra propia actividad, si me dedico a la producción de, no sé, textil, es probable que tenga más, en esta parte, más resultados negativos que positivos, pero puede haber positivos, ya nos hablará un poco Gastón también de esto. Entonces, típica también situación que muchas veces me ha pasado es, se olvidan de las comisiones que pagan, por ejemplo, si utilizan un medio digital para cobranzas, o no tienen muy claras cuáles son las comisiones, cuáles son por ahí los intereses que pagan o pueden obtener por algún tipo de financiación en las compras o en las ventas de mercadería, digamos, todas estas cuestiones son las que tenemos que administrar. Entonces, seguimos acá en esta parte que dice gastos, bueno, también pueden ser ingresos extraordinarios, sumamos o restamos, y ahí sí
luego hacemos otra línea y vamos a tener un resultado, ¿no? O una utilidad. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, recién ahí yo voy a analizar ese número que me dé y si es positivo, voy a poder decir que eso es una ganancia. Si es negativo, voy a decir que es una pérdida. Y si es cero, que realmente es rarísimo que dé cero, pero bueno, digamos, aquí estoy como en el equilibrio en el cual no tuve ni ganancias ni tuve pérdidas. Entonces, para poder hablar justamente de lo que son las ganancias, bueno, tengo que hacer todo esto y no puedo evitar, gran recomendación, no debo obviar todo esto que nosotros estamos hablando. Porque si, en principio, si no me da lo que dije antes en principio, ¿no? La utilidad bruta acá, ingresos menos costos variables, estoy teniendo un problema económico. Tengo que replantear un montón de cosas de mi propuesta de valor y cómo la llevo a cabo. Acá estamos más complicados. Si aquí abajo en resultado me dan pérdida, estamos complicados, pero quizás pueda rever algunas cuestiones de estos gastos o estas cuestiones financieras. Habría que ver básicamente qué podemos mejorar. Pero, digamos, tenemos en cuenta nunca olvidar que si ya estos ingresos menos los costos variables me dan mal, tengo que rever muchas cosas del proyecto. Entonces, bueno, esto sería lo del emprendimiento, ¿sí? Tenemos ganancia, imaginemos esto, tenemos ganancia. Bueno, después lo que tenemos que pensar es, ¿qué hago? ¿Reinvierto esas ganancias en el propio proyecto o retiro y me lo llevo a mi casa, a mi economía doméstica? O ambas cosas, ¿no? Puedo reinvertir una parte y otra parte me la llevo. Obviamente siempre vamos a querer llevar porque necesitamos vivir. Por eso una de las cosas que siempre insisto con los emprendedores, en esta parte de gastos del propio proyecto, tienen que poner el sueldo emprendedor. El sueldo emprendedor tiene que estar en el emprendimiento. Más allá de la ganancia que pueda tener el emprendimiento, nunca se tienen que olvidar del sueldo emprendedor como si tuviesen un sueldo que pagar a un asistente, a un empleado que contratan o a un freelancer. El sueldo de ustedes tiene que estar aquí, no en la pantalla que viene, que es la del ordenamiento personal. Entonces, si yo tuve ganancias en el slide anterior y decidí no invertirlo y me llevo una parte a mi casa, me estoy llevando las ganancias. Previamente ya cobré mi sueldo emprendedor. Es el sueldo de ustedes como un empleado, en principio. Que se lo fijan ustedes, que ese es otro problema que siempre les digo, ¿cuál es tu sueldo? No saben en muchas casas, bueno, tienen que fijarse su propio sueldo. Y acá ya estamos en nuestro hogar, ¿no? Nuestra economía doméstica, si tomamos un término de economía. Bien, llegaron estos fondos, bueno, ¿qué hacemos? Perfecto. Básicamente lo que vamos a distinguir es lo que llamamos los ingresos corrientes. Son estos ingresos que están generados por esta actividad principal que recién hicimos. La de nuestro emprendimiento debería formar parte, o tiene que formar parte de lo que nosotros consideramos nuestros ingresos corrientes. Después podemos llegar a tener otros ingresos extras que son más esporádicos, que no forman parte de nuestro desarrollo habitual. No sé, acá en Argentina, no, en toda Latinoamérica, no sé, vendo algo, no sé, tengo acá libros que ya leí y no quiero conservar, bueno, los vendo en Mercado Libre y tengo un ingreso extra. Eso es algo puntual, pero no es algo recurrente, pero obviamente va a formar parte de estos ingresos. Después, también en nuestro hogar, tenemos que también hacer como cuentas, como hicimos recién con el emprendimiento. Hago mi lista de cuáles son los gastos necesarios que yo considero para tener la vida que deseo tener, ¿no es cierto? Y acá, más allá de esto, hay unas cuestiones que están relacionadas un poco con las necesidades primarias, las necesidades secundarias, y cada uno de nosotros tenemos una determinada lista en función a lo que podemos, lo que queremos y lo que deseamos. Pero tenemos que dividir entre lo que es
el necesario y el superfluo. Esto es importante porque después vamos a ver si tenemos que achicarnos, dónde lo vamos a achicar, y acá lo tenemos bastante más, ya lo tenemos clasificado de alguna manera, ¿no? O sea, no sé, obviamente, si tengo hambre, yo tengo que alimentarme todos los días. Entonces, bueno, voy a tener una lista de supermercado, de compras que voy a tener, que son, no sé, cada uno tiene sus costumbres, funciona también a nuestro estándar que queremos, pero necesarios. Y después tenemos los superfluos, o sea, no sé, tengo hambre, uy, me encantaría comer sushi, supongamos, en Argentina está complicadísimo, pero bueno, quiero comer sushi. Bueno, ese es el superfluo, porque, digamos, ahí está relacionado el tema del deseo y de los gustos y otras cuestiones, ¿no? Entonces, pero empiezo a clasificar. Después también algo que tengo que tener muy en cuenta, y esto también lo tengo que tener en cuenta en el emprendimiento, es el tema de resguardar mi capital de trabajo. Porque el capital de trabajo es el que me va a generar los ingresos corrientes, los de mi actividad principal. Entonces yo no puedo descuidar eso. Lo puse acá, pero también lo tengo que poner en el slide anterior de que yo tengo que resguardar, actualizar y renovar mi capital de trabajo. Siempre. Lo ideal es que parte de esto esté en el emprendimiento. No sé, yo soy diseñadora y trabajo con, no sé, con una Mac de determinadas características o con maquinarias de determinadas características. Yo no puedo dejar de pensar en que tengo que resguardar ese bien, por eso antes hablamos de seguros y un montón de cosas, se los pasé rápido, y de pensar en actualizar y renovar. Yo tengo que generar ahorros para que nunca me falte el capital de trabajo, nunca, porque es el que me va a generar el ingreso principal. Los ingresos no corrientes veremos, pero todos mis números tienen que cerrar con lo corriente. Entonces, tengo que generar ahorros. Y después también tenemos los ahorros, una vez que hice todas mis cuentas, bueno, después vamos a hablar, y también Gastón después va a ampliar más el tema de qué hago con estos ahorros, tengo corto, mediano y largo plazo. Entonces, digamos, básicamente, y la gran recomendación, siempre lleven cuentas separadas. Y esto después también incluso se va a materializar en, por ejemplo, cuentas bancarias. Tengo un montón de emprendedores que cuando llegan, tengo la misma cuenta y entra todo. Me transfieren, no sé, estoy juntando plata para un cumpleaños, va a esa cuenta. Me paga un cliente, me paga honorarios, va a esa cuenta. Bueno, no. Separemos, esto nos ayuda mucho al ordenamiento, al control y todas estas cuestiones que hablamos hace unos minutos. Bueno, así como rápidamente digamos, dentro de estas clasificaciones, como les dijimos antes, ingresos corrientes y no corrientes, y el tema de los gastos, y acá seguimos en los personales, volvemos a clasificar. Entonces tenemos los gastos fijos, que son los conocidos, los recurrentes, los previsibles. Acá pasa lo mismo en nuestra economía doméstica como en el emprendimiento. Hay determinados gastos que yo voy a tener que afrontar desde el día 1 de cada mes, ¿no es cierto? Si pago un alquiler, si pago una prepaga, si tengo seguros del hogar, bueno, varias cosas que cuando hacemos la lista nos hace un número importante o no, veremos, que tengo que afrontar. Los conozco los montos, conozco su recurrencia. Bueno, y después los gastos variables, que estos importes tienden a variar según el consumo, ¿no? Estos son los que vamos a poder manejar un poco mejor. No tenemos que perder este concepto de nuestros gastos hormiga, que son aquellos gastos que son pequeños, que pasan casi desapercibidos, pero cuando los contabilizamos, los registramos, nos damos cuenta en muchos casos que es una sumatoria importante, no solo a nivel mensual, sino después, obviamente, anual. Los gastos hormigas son aquellos que, bueno, voy, me tomo un cafecito, me tomo un taxi en lugar de un transporte público, no sé, me compro unas golosinas, todos los días me encanta comer un alfajor. A ver, lo importante es
tener conciencia de qué impacto tiene estos hormigas en nuestros gastos totales. Y en muchos casos, y obviamente después cuando tenemos que restringir, vamos a restringir varios de estos, ¿no? Pero, digamos, no podemos tener los gastos hormiga mayores que los fijos, que a veces pasa. Tenemos que ser conscientes de esto. ¿Mm? Bueno, y después tenemos los gastos discrecionales, que son aquellos que se planifican, que en general tienen un objetivo específico, no sé, supongamos, me quiero de vacaciones, yo quiero irme de vacaciones a tal o cual destino, son discrecionales, pero obviamente todo esto nos va a llevar, todo lo que estamos hablando, a la necesidad de planificar, de tener nuestros números y planificar. Ya sé que nos quedan unos minutitos nada más, simplemente acá, un poco para aquellos que no lo tenían en cuenta, todo lo que sé bien la división de lo que son los ingresos corrientes de los no corrientes, todos mis números me tienen que cerrar con lo corriente, sin duda, que es, a ver, si yo no llego a fin de mes, no este mes porque tuve, no sé, una situación extraordinaria, no llego, esto tiene un gran problema, ese es el corto plazo. En los no corrientes, vamos a ver que en muchos casos es el mediano o el largo plazo, o también, para mi gusto, debería formar parte del corto plazo, pero bueno, digamos, este concepto que quede como claro. Y bueno, y básicamente, y esta es la última slide, ¿qué pasa cuando después de todas estas cuentas tengo excedente? Tenemos que tener en cuenta que esta clasificación que vimos antes, todo lo que es variable, voy a manejarme con mi excedente. Bueno, generé excedente y bueno, después veremos qué hago. Estamos hablando ya de ganancias o de ahorro, tenemos este excedente, perdón, ahorro o inversión, digamos la gran duda que tenemos, bueno, en el corto, cortísimo plazo, en el mediano y en el largo plazo. Así que bueno, llegué en horario, espero no haber sido muy rápido, haber hablado muy rápido, y bueno, ahora le doy el pase a Gastón, y después cualquier cosa, cualquier duda, vamos a tener un espacio final. Gracias, Cari. Muy claro todo. Igualmente los invitamos a todos a dejarnos sus preguntas a través del chat, así cuando Gastón termina, los dos pueden responderles o nos cuentan sus experiencias o sus obstáculos en este tema, y también después cuéntenos desde dónde nos están mirando. Así que bueno, Gastón, todo tuyo. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Espero que estén bien. En principio, agradecerles que me vayan a escuchar. Mi nombre es Gastón Gabay, soy profesor de esta casa de estudios, la Universidad de Palermo, en particular de la Facultad de Diseño y Comunicación. Soy licenciado en Administración, tengo hecho un posgrado de especialización en Administración Financiera, he trabajado en empresas pequeñas, grandes, en bancos, en áreas de mercado de capitales, así que voy a tratar de enfocarme más que nada hacia el manejo del dinero, de los excedentes, pero bueno, cualquier tipo de duda, obviamente que la escucharé y trataré de, digamos, contestarla. Tienen mi email, es el email formal de la universidad, bien fácil, la G de Gastón y luego mi apellido, Gabay, @palermo.edu. Los mails, la verdad que la tecnología hace que en general siempre lleguen. Bien, habiendo dejado Karina en qué pasa cuando tenemos excedentes, esto también es válido, no importa si uno tiene excedentes o tiene déficit, digamos, es un proceso decisorio donde, como en todo proceso decisorio, voy a encadenar una serie de acciones y eso no me va a asegurar tomar la mejor decisión, pero lo que sí me va a asegurar es no tomar una mala decisión. Muchas veces el gran secreto es en no tomar malas decisiones más que en tomar la decisión óptima. La verdad que tomar la decisión óptima suele ser algo bastante difícil de alcanzar, pero no tomar una mala decisión, la verdad que suele ser bastante bueno y ayuda mucho. Como en todo proceso decisorio, inevitablemente voy a tener que buscar datos y conseguir información. A eso le voy a agregar que voy a poder generar alternativas, tener esas alternativas me va a llevar a
poder evaluar y luego seleccionar. Como les decía, es un proceso, y cuando llego a la selección, si el proceso lo realicé con cierto grado de profesionalismo, me va a asistir justamente a, como les decía, no tomar una mala decisión. Respecto de esto, un poco me voy a volcar en lo que corresponde a lo que es la información. Para no tomar una mala decisión, inevitablemente tengo que saber lo que pasa a mi alrededor. No importa si yo me encuentro en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Santiago de Chile, Tegucigalpa, Miami, Oakland. La verdad que el mundo, gracias a la tecnología, la Tierra no se ha encogido, pero las distancias se pueden recorrer bastante rápido, incluso no preciso recorrerlas. Puedo observar lo que pasa. La verdad, ahora más que nunca se verifica una frase de una vieja película que se llamaba Wall Street, y donde justamente esa frase era: el dinero nunca me duerme. La verdad que hoy en día pasa eso. El dinero ya no duerme más, el mundo funciona 24 horas, posiblemente yo me estoy acostando en Buenos Aires, pero en Tokio, en Shanghái, las cosas ya arrancaron, y por lo tanto, como les decía, no puedo pensar que el dinero duerme. La verdad que no pasa. No sea porque me sobre, no sea porque me falte, algún tipo de solución se va a poder encontrar. En función a eso, como les decía, traten de estar informados, sepan qué es lo que pasa, sepan qué es lo que pasa en el mundo, sepan qué es lo que pasa en la región latinoamericana, sepan lo que pasa en su país en particular, lo que pasa en su ciudad. A modo simple, un poco para que estén al tanto, el mundo, luego del año 2020, la pandemia, las cuarentenas, fue un año complicado, pero fue más que todo el año complicado, fue complicado los primeros 6 meses. Luego de eso las cosas se empezaron a acomodar, el mundo empezó a tomar velocidad nuevamente, el año 2021 fue mucho más acomodado que el 2020, pero ese acomodamiento que se generó para el año 2021 fue consecuencia inevitable de las diferentes asistencias que idearon, tanto los bancos centrales como los ministerios de Economía de los diferentes países, y eso inevitablemente tuvo una consecuencia, que es la inflación. Es algo que se está verificando en todos los países del mundo. En algunas regiones es más elevada, en otras no tanto, pero es algo que está pasando. Si alguno toma los diarios de economía o de finanzas de donde vive, van a ver que es un problema, es algo que tiene en jaque las áreas de economía de los diferentes países, porque la inflación lo que genera es que las monedas cada vez valgan menos, y por lo tanto se necesiten mayor cantidad de unidades monetarias para adquirir bienes. No importa el tipo de bien que uno quiera adquirir. Un ejemplo bien fácil: pueden tomar, si quieren, Estados Unidos, acostumbrados a una inflación anual del 2%, hoy en día están en torno al 9-10%, que es un promedio, no es cómo se comporta cada bien en particular, pero tiene un ejemplo bien fácil. Antes, en Estados Unidos, uno compraba un café por $2,50, hoy ya valen 5. Un punto. Si quieren, cambiemos, no salgamos de ese país que supuestamente es el motor del mundo, vayamos a Brasil. En Brasil, antes cambiaba uno 4 reales por dólar, hoy se necesitan casi 6 reales por dólar. ¿Cómo se verifica eso? Antes compraba una caja de bombones uno por 10 reales, hoy la está comprando por 20. Ejemplos. Y así pueden ir recorriendo los diferentes países de la región. Les digo, pasa en la Argentina, pasa en el Uruguay. Obviamente que en la Argentina tenemos una relación muy particular con la inflación, por lo tanto, si quieren después lo podemos conversar, pero en líneas generales está pasando en España, está pasando en Italia, en la zona del mercado común europeo. Por lo tanto, eso los obliga a no pensar que uno se puede dar el lujo de tomar el dinero y guardarlo en una caja, en una bolsa, en un sobre, porque ese dinero se va a depreciar. ¿Qué significa que se va a depreciar? Que luego de 6 meses o un año, con esa cantidad de dinero, por más que sean la misma cantidad de billetes, los mismos billetes, voy a comprar menos bienes. Bien directo, voy a comprar menos bienes, por lo tanto tengo que estar al tanto de eso para que me impacte del menor grado posible.
Si alguno pregunta si se puede con algún instrumento combatir la inflación, la verdad que combatir es dificultoso, morigerar seguramente sí. Y si uno sale un poco de lo que pasa en el mundo, como les dije, impacta en la región, en el mundo un poco se está reflejando en las diferentes medidas que ahora empezaron también a tomar los ministerios de Economía, los bancos centrales para poder atacar esta situación de la inflación, y en diferentes grados lo que impacta es, por ejemplo, como moneda dura, el dólar se está fortaleciendo en el mundo. Si uno hace relaciones contra el dólar, va a ver que quizás el año pasado las relaciones eran más beneficiosas, ahora son, por lo contrario, bastante más duras. Pueden, si quieren, tomar lo que pasó con el sol peruano, pueden tomar lo que pasó con el peso chileno, como les decía, lo que pasó con el real brasilero. Para el año pasado uno necesitaba 4 reales para poder adquirir un dólar, hoy en día se necesitan casi 6. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las diferentes medidas que han, como les dije, tomado los bancos centrales, tomado los ministerios de Economía, y el dólar pasó en estos momentos a ser la moneda más dura, más fuerte que se puede encontrar en el mundo, y por lo tanto, si yo voy a hacer comparaciones respecto a mi moneda local, debería hacer una conversión contra el dólar para ver que más o menos la relación se mantiene, porque obviamente si yo solo me quedo en mi ciudad, no me va a impactar o me impactará casi muy poco, pero por el contrario, si por negocios debo viajar, inevitablemente voy a necesitar mayor cantidad de moneda local, dependiendo de dónde viaje, ya sea que viaje a la zona del mercado común, ya sea que tenga que contratar servicios de los Estados Unidos, ya sea que necesite contratar servicios de algún proveedor del sudeste asiático. Eso es algo que tengo que tener en cuenta, las relaciones que se dan entre las monedas. Si alguno pregunta dónde puedo encontrar esas relaciones, hay una página que es realmente muy útil, que es la de Reuters.com, www.reuters.com. Van al área, al menú, a la parte que comúnmente, si la página está en inglés, es currencies, o sea, monedas, y ahí pueden buscar la relación entre la moneda de su país y la moneda del país contra el cual necesiten hacer la relación. Pero a nivel de comercio mundial, en general, todas las relaciones se hacen contra el dólar porque es la moneda de cambio internacional. Por otra parte, si voy a la microeconomía de mi país y en particular de mi ciudad donde yo me encuentro, tengo que tener presente qué es lo que pasa, qué medidas está tomando el gobierno, qué impuestos nuevos puede estar determinando, como indicaba antes Karina, qué impuestos puede ser que los estén eliminando o los estén reduciendo, porque obviamente eso va a impactar en que yo tenga un excedente mayor o un déficit mayor. Por lo tanto, debo estar atento a lo que va pasando localmente en donde yo me encuentro. No lo debo soslayar. Habiendo tenido esta información, inevitablemente me va a servir para seguir con mi proceso de toma de decisiones, y donde, un poco como lo presentaba al principio Karina, la parte de planificación. Obviamente, el futuro tiene una característica que es muy categórica. El futuro es incierto, justamente por eso es futuro, pero no quita que uno pueda realizar toda una serie de acciones para esa incertidumbre, reducirla al mayor grado posible. ¿Cómo lo puedo hacer respecto de mi negocio? Insisto, planificando, determinando acciones para ver cómo quiero que se comporten mis ventas, cómo quiero que se comporten mis costos, cómo quiero que se comporten mis gastos, qué ventas puedo impulsar más, qué costos puedo reducir, qué gastos puedo eliminar. Inevitablemente me va a llevar un análisis. Sé que es molesto, sé que es tedioso, sé que en general a uno no le gusta hacerlo, pero la verdad que es un análisis que siempre va a generar un rédito positivo. Un ejemplo bien fácil, y dejando de lado lo que es el negocio particular de uno, si uno tiene que viajar a otra ciudad y no quiere, digamos, tomar la vía fácil de trasladarse en taxi, uno quiere trasladarse por medio de transporte público, uno puede, la verdad que la tecnología, internet, eso nos lo
acerca de modo muy simple cómo puedo hacer para que mis costos de transporte sean menores, y qué tarjeta de viaje puedo tomar, qué tipos de ticket puedo comprar, si que valgan un solo viaje, un día, una semana. Bueno, todo eso redunda inevitablemente en que las erogaciones se reduzcan. ¿Por qué conviene siempre tener presente el punto de erogaciones? Porque generar ingresos es lo más dificultoso. Gastar es lo más fácil que hay. Hay un amigo mío que siempre dice, el problema de si yo ganara la lotería es que yo sé que al día siguiente tengo que estar primero que ninguno en mi trabajo, porque la verdad que todo lo que gane con la fiesta que hago probablemente no me quede nada, por lo tanto esa fantasía de renunciar y vivir en alguna playa del Caribe justamente es una fantasía. Por otra parte, tengan presente eso, generar ingresos es lo más dificultoso, lo más complicado. Tener clientes que sean leales, clientes con los cuales puedo generar un contrato y ese contrato ir renovándolo, realmente es algo que en la vida cotidiana es realmente una lucha y es una lucha difícil. Por lo tanto, siempre tengo que tener presente los ingresos, cómo los voy a conseguir, cómo los voy a cuidar y al mismo tiempo, como indicaba Karina, no descuidar los egresos. Al contrario, tener realmente la lupa para todo lo que sea superfluo, que se pueda eliminar, aprovechar y descartarlo. Por otra parte, una vez que uno ha hecho este análisis, tiene un poco una visión del futuro. Si alguno no se lleva bien con el tema de la planificación y la generación de presupuestos, la verdad que hay páginas de internet, hay algunos videos en YouTube realmente bastante bien explicativos. Hay una página web que se llama Khan Academy, Khan con K-A-N, donde hay ejemplos realmente muy virtuosos. Entonces, si alguno no se lleva bien, puede investigar un poco. La verdad que, como les decía antes, conseguir información va a ser algo que los va a ayudar realmente mucho. Posteriormente a eso, una vez que yo sé que puedo estar relativamente cómodo, que tengo un excedente, que tengo un resultado positivo, la verdad que una de las cosas que debo contemplar es frente a qué escenarios me puedo enfrentar en el futuro. Si voy a tener escenarios de certidumbre, donde sé exactamente lo que va a pasar, si voy a tener escenarios de riesgo, donde puedo ponderar qué es lo que puede pasar o no. Por ejemplo, aquel ejemplo simple de puede llover mañana o no, miro el cielo, está todo nublado, está lleno de nubes, está todo cubierto, bueno, la probabilidad de que llueva puede ser 50% sí, 50% no. Obviamente, hoy en día hay servicios de información que me pueden asistir para poder tener una mayor capacidad para determinar esos riesgos. Hay cámaras empresariales que tienen sus páginas web donde indican cómo se puede comportar la actividad económica. Siempre el presupuesto nacional es un buen indicador. Si del lado del Ministerio de Economía me están diciendo que el país va a enfrentar una situación dificultosa, pretender que a mi negocio le vaya muy bien y quizás sea demasiado optimista. Por el contrario, si del área en particular donde se desenvuelve mi negocio, la Cámara Representante me dice que se espera un año, un semestre realmente muy, muy venturoso, ser negativo, digamos, no aceptar que eso va a pasar, y la verdad que es un poco tonto, podemos decir. Querer ser contrario en demasía respecto a lo que me indican que puede pasar, no es recomendable. Así como hay veces que no es tan recomendable ser extremadamente optimista, tampoco es recomendable ser extremadamente negativo. Y por último en esta parte de análisis, contemplar cómo me siento yo respecto de lo que puede pasar. ¿Cuál es mi grado de aversión al riesgo? ¿A qué se llama grado de aversión al riesgo? ¿Cómo puedo yo tolerar lo que puede pasar? No todos tenemos el mismo grado de aversión al riesgo, porque no todos tenemos el mismo esquema mental, no todos pensamos del mismo modo, cosa que es bueno porque hace que la vida sea mucho más entretenida, pero
En función de ese grado de aversión al riesgo, como también yo voy a tratar de manejar mis excedentes, o en caso de que llegara a tener un déficit, cómo puedo manejar ese faltante con el que me puedo encontrar. No todos pensamos igual, hay gente cuyo grado de aversión al riesgo es muy, muy bajo, gente que frente a la situación de ganar, no importa si van a perder, no importa, la intención justamente es ganar, y si pierdo, bueno, mala suerte, perdí. Y hay gente que justamente piensa del modo completamente opuesto. Frente a la posibilidad de pérdida, la verdad que prefiero no hacer nada. O por más mínima que sea esa pérdida, prefiero quedarme como estoy, tomar una posición conservadora, porque realmente me hace muy mal sentir que puedo perder. Y obviamente hay grises, hay situaciones intermedias donde se puede tolerar una pérdida frente a una posibilidad de ganancia. Eso, insisto, tiene que ver cómo es cada uno. Obviamente que si tengo socios, deberé con ellos tratar de comulgar una posición común, porque no vale la pena que yo esté extremadamente contento si mi socio está extremadamente molesto. Inevitablemente generar esos puntos en común va a ayudar para que las discusiones sean mínimas o incluso no existan. Cosa que es ser demasiado optimista, pero podría llegar a pasar. Bien, y en función a toda esta previa posición de análisis y determinación de acciones para realizar, es que también voy a tener que contemplar cómo voy a manejar el tiempo. Un poco aquello que decía Karina del corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cómo voy a manejar un excedente, un déficit que se va a verificar en un periodo de tiempo breve que un excedente o un déficit que se puede llegar a verificar dentro de varios meses o quizás dentro de un año, 2 o 3. Por eso también tengo que contemplar cómo periodifico esas situaciones. ¿Por qué? Porque en función a eso también me va a ayudar a tomar una mejor decisión. Y en función a eso, ya un poco encaminándonos hacia el final, es cómo me conviene manejar un poco a lo que va esta charla el excedente, cuando tengo más de lo que preciso. En general, en todo emprendimiento, en toda empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, cuando hay un resultado positivo, lo primero que se piensa es, puedo reinvertir en la empresa. Es un pensamiento realmente muy válido, quizás el más defendible de todos, pero es que hay veces que no siempre tiene sentido reinvertir en mi empresa si yo sé que mi mercado tiene un cierto límite, está acotado, si yo sé que más de 100 remeras o playeras, como le dicen en México, no voy a vender, la verdad que tener un stock de 1000 es nada más ocupar espacio, inmovilizar capital, y incluso a enfrentar el riesgo del deterioro. Por lo tanto, apuntar a reinvertir en mi empresa tiene que tener sentido, tiene que tener una lógica, tiene que tener un porqué. Simplemente decir, yo reinvierto en mi empresa, porque es lindo decirlo, la verdad que no conlleva nada. Así como mi empresa puede funcionar bien en cierta medida y tengo excedentes de fondos, aplicar esos excedentes de fondos en inversiones financieras, el mundo actual la verdad que nos ha dado esa ventaja y desperdiciarla es quizás poco inteligente. Sí podemos ir un poco vamos a las soluciones más simples de todas y luego las vamos a ir complejizando. Yo les decía, el mundo actual enfrenta este problema que es la inflación. ¿Cómo hago yo para defenderme de esa inflación? ¿Cuál es la manera más simple, más directa, menos compleja de atacar ese problema? En general, en función a cómo yo pueda manejar mis stocks, hay veces que conviene comprar stocks en función de lo que espero de cómo se verifique el futuro. Yo sé que puedo adelantar compras porque voy a congelar un precio de compra o puedo conseguir un descuento por hacer un pronto pago. Es una solución relativamente fácil que me puede ayudar, bienvenido sea. Por otra parte, así como puedo trabajar con mis proveedores, puedo trabajar con mis clientes. Puede ser que mis clientes tengan
miedo respecto de cómo se pueden comportar los valores en el futuro. Y entonces puedo, en una de esas, pactar con ellos situaciones de pronto pago, lograr que me adelanten los fondos. Bienvenido sea, la verdad que en general suele ser lo más dificultoso de conseguir. Clientes que paguen antes de lo que debieran. Insisto, si lo logro, bienvenido sea. Si tengo que dar un premio para lograr ese pronto pago, podría hacer el análisis. En general, el más simple de todos es plantearse qué pasaría si yo tengo un cheque, que es un medio de pago común y habitual en cualquier lugar del mundo, y voy al banco y lo descuento. O sea, que me adelanten los fondos y no esperar hasta el momento de depósito del cheque. Esa tasa de interés que me informará en el banco es algo que yo puedo plantear como una solución relativamente fácil para el pronto pago de un cliente y hacerme con anticipación de los fondos. Es una situación relativamente fácil de aplicar. Si por alguna razón no sé cómo hacer ese cálculo, puedo pedir asistencia a algún profesional en ciencias económicas que seguramente rápidamente me dará la respuesta. Hay veces que ese servicio hay que pagarlo, hay veces que hay un conocido, una amistad, un familiar que me pueda asistir, bienvenido sea, porque en todo caso el pago será seguramente mucho menor o incluso será un favor a deber en el futuro. Pero es algo que conviene contemplar porque suelen ser soluciones relativamente fáciles de aplicar y que ayudan y mucho. Vamos ahora a cambiar y empezar a poner la situación un poco más compleja y pensar qué pasa cuando tengo excedentes de fondos. Y la verdad que mi aversión al riesgo es realmente muy baja, muy baja. Perdón, vamos a plantearlo al revés. Mi aversión al riesgo es extremadamente elevada. Yo, la verdad, frente a la situación de perder, y la verdad que pensar que puedo perder, aunque sea un centavo, y probablemente no duerma en ninguna de las noches, y la verdad que eso no es recomendable. Uno a la noche cuando se va a acostar tiene que dormir tranquilo para recuperar fuerzas y justamente enfrentar al día siguiente con todas sus vicisitudes. ¿Cuál es la manera más simple de invertir dinero a un riesgo mínimo o tendiente a cero? Lo que se llaman plazos fijos en las instituciones bancarias, hay instituciones financieras que también brindan ese servicio. Simplemente uno inmoviliza una cantidad de dinero por un determinado tiempo y el banco, la institución financiera, me va a pagar una tasa de interés. El único esfuerzo que tengo que hacer es acercar los fondos a esta institución. Dado hoy en día el funcionamiento de la tecnología, probablemente acercar los fondos sea hacer una transferencia electrónica que me demande a lo sumo un par de minutos como mucho y simplemente ya puedo sentarme a ganar dinero. Miren qué simple. Obviamente, siendo la solución de menor riesgo y más simple de enfrentar, su rendimiento va a ser justamente bajo, por esa situación de no tener riesgo y ser simple de llevar adelante. Pero es una solución y si me va a ayudar a ganar un poco con nada de esfuerzo o mínimo esfuerzo y lo además voy a dormir tranquilo, bienvenido sea. ¿Qué pasa si de a poco vamos cambiando y empezamos a decir, la verdad que podría tomar un poco más de riesgo? ¿Por qué? Porque este excedente de fondos, la verdad que no va a cambiar mucho si tengo una pequeña pérdida y puedo esperar algunos meses a recuperarme, y entonces puedo empezar a buscar otras alternativas. En general, las instituciones financieras tienen lo que se llaman los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión lo que suelen ser son carteras de activos, pueden ser de plazos fijos en instituciones financieras, de bonos, pueden ser públicos o privados de empresas, de acciones, por eso se los llama de renta variable, en diferentes monedas, pueden ser en dólares estadounidenses, en euros, en la moneda local del país. Bueno, las variaciones, simplemente sentarse en la institución financiera y pedir que me las indiquen. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Estos fondos comunes de inversión, como son carteras, no es un solo bien, sino que son muchos, y además no es que soy el único inversor, sino que también somos muchos los inversores, el riesgo va a estar lo que se denomina atomizado. Si algo falla, el impacto va a ser mínimo. Obviamente
que no todos los fondos comunes de inversión tienen el mismo riesgo. Los fondos comunes de inversión yo se los puse ordenados acá del menor riesgo al mayor riesgo, suelen ser los de money market, esos son los de menor riesgo, y luego uno puede ir asumiendo mayor riesgo. Insisto con que tengo que tener determinado qué riesgo estoy dispuesto a tolerar. Y al mismo tiempo, asociado a eso, por qué cantidad de tiempo puedo dejar de depender de estos fondos. Si es dinero que, por ejemplo, sobra en mi negocio por 6 meses, bueno, pediré la asistencia para que me indiquen cuál es el fondo de inversión para ese horizonte de 6 meses. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un horizonte de 15 días que uno de 30, que uno de 6 meses o un año o más. Obviamente, cuanto más adelante en el tiempo tengo el horizonte, obviamente más riesgo puedo asumir. ¿Por qué? Porque no tengo la necesidad inmediata de esos fondos. Además de eso, tengo un montón de alternativas como bonos. Los bonos son promesas de pago con un interés determinado. Pueden ser del Estado nacional en el cual me encuentro, puede ser de otros estados nacionales. Puedo comprar, obviamente no lo voy a hacer de modo directo, necesitaré la asistencia de, en algunos lugares lo llaman brokers, sociedades de bolsa, instituciones financieras, que hagan la operación financiera por mí. Yo simplemente tengo que acercar los fondos y esta institución me podrá sugerir, yo podré aceptar esa sugerencia y podré hacer este tipo de inversiones que empiezan a tener un poco más de riesgo, pero obviamente un poco mayor de rendimiento. Y por último, indiqué las acciones, que es ser dueño de parte de una empresa. Hay algunas que son muy comunes, Apple, si no es Apple, Ford, General Motors, bueno, Coca-Cola. Hay empresas que son muy conocidas, hay otras que son menos. No quita que porque sean menos conocidas no puedan ser tan buenas o quizás mejores que las que he nombrado. Tiene un ejemplo respecto de la Argentina, Globant o Mercado Libre. Mercado Libre, cuando empezó, era un negocio pequeñito, fue evolucionando. Hoy en día es una empresa que sus acciones cotizan en la bolsa de Nueva York, en Wall Street. ¿Y qué pasa? Como toda empresa, en función a lo que se espera de lo que pueda pasar en el futuro, si el futuro es más promisorio, la posibilidad de que el valor de la acción suba, es algo que es casi inevitable. Si el futuro es más complicado, lo más probable es que el valor de la acción baje. Si no me animo a esto, pero me gusta, lo mejor que puedo hacer es hacerme asesorar por un profesional, me va a dar un abanico de oportunidades, de alternativas, y frente a ese abanico podré tomar alguna decisión que seguramente no será la más acertada, pero no va a ser desacertada. No les puse nada de criptomonedas, que sé que es lo que está de moda y que se puso extremadamente de moda durante la pandemia, ya en el año 2020, porque son activos realmente de extremado riesgo. Son activos de extremado riesgo. Sé que están muy de moda, sé que hay toda una serie de publicaciones que los indican como la moneda del futuro, pero tengan presente eso, son de extremado riesgo. Ejemplo bien directo, la más conocida, que es el Bitcoin, su creador Satoshi, allá por el año 2009. Han pasado al 2021 bastantes años, 12 años. En el año 2020, para junio, julio del 2020, su cotización estaba alrededor de los $60.000. Al día de hoy está alrededor de $20.000. Ejemplo de demostrar que realmente son activos muy riesgosos, muy riesgosos. Si quiero enfrentar un riesgo de ese tipo, más vale que me asesoren bien, más vale que mi horizonte temporal sea más que amplio, porque si no, pueden cansarse. Ejemplos en Twitter o quizás en Instagram o en TikTok de gente que pensó que tenía el futuro en sus manos
y la verdad que hoy en día necesitan sábanas para secarse las lágrimas. Por lo tanto, por eso no lo he indicado, porque, como les dije, son de extremado riesgo. Por lo tanto, mi sugerencia es, si alguno se quiere asomar a eso, hágase asesorar bien, porque realmente el dolor puede ser y muy grande. Bien, he tratado de pasearlos por lo más general, espero que les sea de utilidad y creo que estoy cumpliendo con el tiempo, así que ahora Violeta terminará conduciendo todo este encuentro. Como no voy a hacer de otra manera, administraste perfecto el tiempo, igual que Karina. Así que ahí ya demostraron que administran perfecto. Muchas gracias, los dos súper claros. La verdad que es súper ordenado. Uno lo ve y parece fácil. Lo ve así también explicado y parece simple. Pero bueno, no lo es, o sí, pero no, muchas veces no lo es para los que venimos más del lado creativo. Así que está buenísimo esta guía que nos plantearon. Los invito a los que nos están acompañando en la charla a dejar sus preguntas, sus dudas sobre su caso personal, no hay problema, vuelquen su caso particular, que siempre es muy explicativo para todos. Edison, que no sabemos de dónde es, Edison, si estás por ahí, si querés contanos de dónde sos, nos pregunta si es aconsejable pasar nuestras ganancias en dólares, euros, etcétera, como para que no se devalúen nuestros pesos. Gracias por sus aportes. Bien, la primera pregunta sería: ¿en qué moneda están sus ganancias y cuál es su horizonte temporal? Ahí dice que es de Colombia, ahí contestó. Es de Colombia, bien, peso colombiano. Colombia es parte de Latinoamérica. Latinoamérica tiene una pequeña ventaja, que sus grandes núcleos exportadores, que suelen ser los commodities, están en valores elevados. No quita eso que la comparación sea contra el dólar. Como les dije, el dólar es una moneda que es la moneda de comercio internacional, se está fortaleciendo. Si su horizonte temporal es de un plazo amplio, por lo menos un año, y quizás sería recomendable una parte convertirla a dólares. Sería recomendable porque las monedas latinoamericanas se están devaluando respecto del dólar. Tiene un ejemplo bien fácil: el euro, que en su momento se decía que era la moneda que iba a rivalizar contra el dólar, empezó allá por el año 2001, por el año 2001, tenía un valor de aproximadamente 99 centavos de dólar, llegó a estar en que se necesitaba $1.25 por euro, hoy está en torno a 1,01 euros por dólar. Ejemplo bien fácil. Sí, el dólar se está endureciendo. Si su horizonte temporal es largo, no es desaconsejable. No es desaconsejable. Obviamente, si su capacidad de acceso al dólar tiene una cierta facilidad. Si usted me dice que va a dolarizar todos sus ahorros y después se va a ver en una aventura para reconvertirlo a la moneda local, y entonces ahí tengo un poco más de cuidado y consigo una mejor asesoría. Sí, algo que quería complementar también, digamos, creo que nosotros podríamos estar también mucho más tiempo aquí, pero algo importante es que nosotros los profesionales, que creo que la mayoría de nosotros estamos aquí, incluso quienes tengan emprendimientos, no tenemos que dejar de pensar también en el largo plazo. O sea, nosotros creo que por los movimientos que hay en Latinoamérica en general tenemos una gran tendencia a ser cortoplacistas, ¿no? En la realidad estamos pensando cómo llegamos a fin de mes, son muchas cosas, en este momento Argentina también estamos bastante más complicados, pero digamos, es como algo general. Y algo que también yo siempre les recomiendo es, no dejemos de pensar en cuando nosotros tengamos ganas o no podamos seguir trabajando. Porque, claro, tenemos 20, obviamente tenemos una determinada energía, y después nos pasa en muchos casos que cuando llega un momento en que por ahí ya tenemos que planificar, bueno, ¿hasta cuándo yo quiero tener este ritmo de trabajo? ¿Hasta cuándo podré yo tener este ritmo de trabajo? Y eso es pensar en el largo plazo. El largo plazo puede ser 10 años, 20 años, ¿no? O sea, nosotros acá en Argentina hay como el tema jubilatorio, el tema de pensar por ahí en un seguro de retiro, pensar en qué pasa si
por ahí nos enfermamos y no podemos generar ingresos si somos freelancers, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que pensar siempre en no solo el ahorro, sino también en la inversión, ¿no? Yo, digamos, soy bastante fan de la inversión, porque nosotros podemos ahorrar, pero la diferencia entre el ahorro y la inversión es que la inversión, depende qué tipo de inversión yo haga, voy a retirar más de lo que deposité, digamos. El concepto básico de la inversión es que yo deposito tanto dinero y en principio mi intención es generar un plus, ¿no es cierto? Después vendrán las distintas inversiones que comentó Gastón. Pero les pido por favor que no dejen de pensar en instrumentos para el largo plazo, que obviamente los hay en el mercado. Y también me parece de ver distintas carteras con distintas posibilidades, que bueno, y lo mismo me pasa cuando a veces hacemos ya las planificaciones de emprendedores anual, que se olvidan, por ejemplo, del tema de las vacaciones. O sea, si yo soy freelancer y me quiero ir de vacaciones, me quiero tomar un mes, yo tengo que generar el ahorro, a través de, puede ser una inversión también, de ese mes que yo no voy a generar ingresos. Entonces yo tengo que ahorrar, y para mi gusto invertir, mientras hago este ahorro, de cada mes yo le tengo que generar una porción más de ese ahorro para cuando tengo que tomar mis vacaciones, que nada, voy a estar en la playa donde quiera, sin generar ingresos. Y tampoco acá estamos hablando de los ingresos pasivos, pero digamos, básicamente eso es un poquito, no dejen de también pensar en esto y los instrumentos que hay en el mercado como para esto. Bien, pregunta Carola. ¿Las cuotas de préstamos se consideran costos variables o gastos? Para poder hacer el cálculo que nos proponía Karina. ¿Las cuotas de qué? De préstamos. De préstamos, acá como hay varias cosas, ¿no es cierto? Tenemos el préstamo hipotecario doméstico, podemos tener un préstamo que pedí en mi emprendimiento, digamos, ahí es donde tenemos que ir viendo todo, ahí. Pero en principio... Sí, no, que Carola, que si está por ahí y preguntaba por algo en particular, que lo especifique así sabemos bien. Pero igual en principio, cuando yo tomo un préstamo, más allá del destino que le dé, se me convierte eso de alguna manera en fijo, más allá que la cuota pueda llegar a ser variable, porque en función al tipo de ese sistema francés, y bueno, distintos tipos de cálculos, digamos, esa cuota se me incorpora a mi parte fija, porque yo saqué un préstamo a un año, de una cuota que supongamos que son 10.000 pesos, y más allá de que puede ir incrementándose cada mes según la tasa o lo que sea, ya está. Yo me levanto el día 1, me desperté y yo ya tengo 10.000 pesos más que tengo que generar ingresos para cubrir esa cuota. O sea que se van incorporando, o sea, como en principio, digamos, si tomo una economía doméstica, si alquilo, voy a tener el alquiler, las expensas, voy a tener también, no sé, estoy en mi casa, internet, conexión a internet, si me suscribí a Netflix, Spotify, bueno, empieza a sumar, digamos, estos gastos fijos que yo tengo que asumir cada día o cada mes. Perfecto. Carlos, ¿qué opinas de las criptomonedas que están atadas al precio del dólar? Perdón, las leo así porque no sé si se pronuncia de otra manera. USDT, USDC, DAI y esos proyectos que se venden como posible dólar y refugio de valor. Son criptomonedas. Ya está. Riesgo. Tengan cuidado. Si a alguno le gusta la aventura y bucee, aprenda a pilotear un avión, haga montañismo, la verdad que hoy en día son complejas. La verdad que si a alguno le interesa alguna en particular, y Ethereum es la que mejor, por lo que yo vengo leyendo y escuchando, es la que mejor trasfondo de software tiene, pero también está sujeta a cotización, y el Ethereum llegó a valer algo así como casi $4.000, hoy está en torno a $1.500, $1.600. Insisto, son riesgosas, son riesgosas. Si a alguno le gusta el riesgo y no va a necesitar ese dinero, bienvenido sea. De lo contrario, mantengan distancia. Sí, complementando un poco, Gastón, por algunos
ejemplos que he tenido reales. Digamos, el tema de las inversiones, obviamente que están distintas carteras, pero nunca pongan en riesgo aquello que sea, digamos, que pueda afectar estos ingresos y la cobertura de los gastos corrientes. O sea, eso tiene que estar como una caja, porque esto es como cuando uno se financia con la tarjeta de crédito para ir al supermercado. No lo puede pagar y lo primero que hacemos, sacamos la tarjeta de crédito y no llegué y entonces, bueno, pago el mínimo o no lo pago. Eso es tremendo, porque lo que tienen que hacer es comparar las tasas. La tarjeta de crédito me cobra una tasa enorme. Y si yo no tengo fondos, tengo que ir a buscar financiamiento, pero diría, en principio, tengo que conseguir una tasa menor a la que me va a cobrar la tarjeta de crédito, pero es bastante común, por lo menos que yo vi casos muy reales, que la gente se financia con la tarjeta de crédito. Digamos, hay que aprender a mirar y a leer estas tasas también, y eso estamos financiando gastos corrientes. O sea, no. No. Aprender a leer la letra chica, ¿no? Que obviamente es aburridísimo, pero es fundamental. Tal cual, y cuando a veces nos sentamos a hacer los números, o sea, yo me siento con clientes a hacer los números personales, por ahí tienen, como les dije, son gastos hormigas enormes, pero se financian en el supermercado para comprar sus alimentos con la tarjeta de crédito. No, si yo no llego a eso, no me voy a tomar un café, no voy a tomarme un taxi en lugar de un transporte público, porque estoy tomando malas decisiones. Y eso, si eso va a ser un sacrificio mío más, que estoy pagando un costo financiero que podría haber evitado. Edison dice, ¿la finca raíz es la mejor forma de invertir? ¿A qué llama finca raíz? Perdón. Así Contanos, pregunta Edison. Y contanos, bueno, no me acuerdo si Edison ya había contado de dónde era. Carlos ladrillos, dice ladrillo. inversión en bienes inmuebles. Mire, depende de la situación. Si yo voy a poder conseguir una renta, es una alternativa más de inversión. Si yo simplemente voy a tener un bien y ese bien va a estar inmovilizado, y la verdad que ahí no es tan conveniente, porque como cualquier bien, va a tratar de mantener su valor, pero depende de la situación de cada ciudad, de cada país. No, solo había que yo recuerdo, solo había una frase que era de Rothschild que decía, cuando la sangre llega a las calles, conviene comprar ladrillos. Pero es la única que se verifica. De lo contrario, si no es una inversión más, hágase asesorar por gente que sepa del tema inmobiliario. Si en un mismo lugar hacen 16 edificios de un montón de departamentos y salvo que haya suficientes personas para que los ocupen, no sé si va a valer tanto la pena. Entonces, como cualquier inversión, un poco de asesoramiento uno tiene que tener. No, porque si no, está un poco esa fantasía de que uno compra una propiedad y ya está, es el ahorro. Toda propiedad, como todo bien, conlleva gastos de mantenimiento, impuestos sobre ese bien que hay que pagar, por lo tanto, a lo largo del tiempo, si uno no consigue una renta que trate de por lo menos solventar esos gastos asociados, va a terminar siendo una pérdida. Si por el contrario compró una buena propiedad que va a estar alquilada y que el valor del alquiler va a ser elevado y con el cual va a poder pagar todos los gastos de impuestos, mantenimiento y encima dejar un resultado positivo, entonces ahí sí es valedero. En ese caso sí es valedero. Yo lo que me estaba pensando que, a ver, como tradicionalmente siempre se decía, no, bueno, si llegas a tener ese caudal, sobre todo por ahí en nuestro país en dólares, bueno, lo más seguro es un ladrillo porque es como lo que no pierde valor, pero también hay que tener en cuenta todo esto que vos estás comentando, que no pierde valor, pero hay que mantener ese bien. También depende de la situación. Ejemplo fácil. Si el devenir de la economía es bueno, los valores suben. Si el devenir de la economía es malo, los valores caen
ejemplo bien fácil, vamos a opuestos para que sea más fácil de visualizarlo. Crisis del 2001 en la Argentina. En el año 2002, un departamento en la ciudad de Buenos Aires, la principal ciudad del país, una de las principales ciudades de Latinoamérica, un departamento de 2 ambientes en la zona de Congreso, una zona relativamente céntrica, costaba $30.000. Costaba $30.000. Al mejor momento de expansión económica, que debe haber estado en torno a los años 2009, 2008, esa misma propiedad valía alrededor de $100.000, había multiplicado por 3 su valor. Al día de hoy están valiendo en torno a los $60.000, $70.000 y por lo tanto cayó su valor. Depende también de la situación económica. En mis años de experiencia financiera, hay solo una frase había un famoso libro que estaba de moda en los años 90, cuyos autores eran Brille y Mayer, se llamaba Finanzas Empresariales. Si no me acuerdo mal, en el capítulo 4 o 5, al final, este par de autores decían, el gran secreto de las finanzas es no ponga todos los huevos en la misma canasta. Y todo aquel que le haya ido bien en su vida financiera dice lo mismo, es lo que promueve Warren Buffett, el dueño de Berkshire Hathaway. Quizás no lo dice así Jeff Bezos, pero es más o menos lo que propugna. Al que le va bien en finanzas es porque primero partió de lo que se llama una masa crítica significativa. Si yo tengo 100, pretender de con 100 tener 1.000.000 y es un poco como fantasioso. No es lo mismo llegar a 1.000.000 partiendo de 500.000 que llegue partiendo de 100. Primer paso. Y segundo paso, no invertir el dinero en todo lo mismo. Tener una variedad, porque si en una me va mal, no me va a ir mal en todas. Entonces, el gran secreto es ese, la diversificación. Perfecto. Bueno, Luca dice, ¿cuál es la forma más segura, estable de invertir con el fin de ahorrar? Bien. En función a su... Habría que contemplar la edad y cuáles son sus expectativas. Suele haber empresas de seguros bastante serias, como Zurich. Sí es el Perdón, primer Gastón, nombre. ya que nombras eso, te sumo la siguiente pregunta de Carlos, que dice, ¿recomienda un seguro de vida retornable o crear un fondo de retiro? Trato de guiarme por la fórmula del 25% de los ingresos. 5% imprevistos, 10% retiro, 10% previsión. Bien. Si yo no tengo el conocimiento respecto de inversiones financieras, un seguro de retiro va a ser una buena sugerencia, porque es gente que seguramente no va a saber todo, pero va a saber bastante. Entonces van a hacer una administración relativamente buena de los fondos y me va a asegurar un capital para cuando lo precise en un futuro bastante ¿Quieren contar brevemente adelante. en una línea qué es un seguro de retiro? Por si la gente no lo sabe. Bien, los seguros son eso, son para imprevistos. Los seguros más comunes y habituales son para los rodados, los vehículos, en caso de algún siniestro vial, donde la compañía pasa a hacerse cargo de los daños que sufrió el vehículo. Del mismo modo, uno puede haber en el siniestro vial roto algo de un tercero y eso la compañía de seguros también se va a hacer cargo. Los seguros de retiro lo que hacen es, van recibiendo dinero mío en diferentes periodos, puede ser mensual, bimestral, bueno, dependiendo del seguro que uno contrate, y ese dinero se va invirtiendo de modo tal de ir haciendo que vaya creciendo con el tiempo. Y dependiendo de cómo sean las condiciones contractuales, puede ser que yo ese dinero lo pueda retirar a un momento determinado de mi vida, una cantidad X de años, que pueda hacer retiros por anticipado, que pueda afrontar ciertas situaciones extremas, como puede ser la pérdida del trabajo, algún accidente familiar. La variedad de contratos es muy grande, muy grande. Lo más común y habitual es que un seguro de retiro uno va pagando una cuota para que a una edad determinada uno empiece a recibir dinero de ese dinero que pagó previamente.
Sí, y tal cual como dice Gastón, y algo que, digamos, esto se hace en función a una proyección actuarial en la cual la expectativa de vida, hay un montón de cosas que forman parte también de este cálculo, pero digamos, es algo más a largo plazo, y algo que está pasando hace un tiempo, por ejemplo, es que en Argentina esos seguros uno está ahorrando en moneda extranjera, en dólares, pero se está pagando al dólar oficial, bueno, más todos los otros impuestos que tenemos nosotros, pero digamos, como tenemos un montón de tipos de cambio, digamos, es una forma también de poder acceder al mercado de cambios oficial, pero obviamente tenemos que pensar que esto es a largo plazo. Y yo coincido, obviamente, sin duda, con lo que dice Gastón, es el tema de las inversiones, no hacer todas las inversiones en una sola opción. Me parece que hay que tener toda una cartera, particularmente, y acá aparecen mucho las decisiones personales, la aversión al riesgo, hay muchas cosas, ciertas veces es muy difícil hacer, recomendar así en forma general, porque es muy uno a uno esto. Pero sí tener una diversidad en la cartera, tener el corto plazo, el mediano, el largo, tener previsión, como que dijimos, como para si en algún momento nosotros queremos un poco bajar los brazos y descansar, el día a día para llegar a fin de mes, digamos, hay como muchas cuestiones que es importante y nunca, jamás, no poner todo en una inversión que es riesgosa, digamos, hay gente que por ahí tiene todo en sus ingresos, por ejemplo, en criptomonedas, como acaba de decir Gastón, es algo de una fluctuación increíble, entonces no poner todo, digamos, es bastante más complejo eso, pero bueno, nada, es una recomendación. Y a nivel reinversión, que creo que vos algo, Cari, comentaste en tu presentación, si es que existe un porcentaje, ¿cuánto debería uno reinvertir en el proyecto, digamos, por el cual está ganando el dinero? ¿Hay un porcentaje que se recomienda? Depende de la estructura del proyecto, ¿no? No es lo mismo un emprendimiento que tiene bienes de capital, que tiene maquinarias, que tiene y que produce, a un emprendimiento que es prestación de servicios, que digamos todo el tema del capital de trabajo es bastante más pequeño. Entonces, esto también es como un análisis muy de uno a uno, ver cuáles son los bienes, digamos, cuáles son los recursos clave de cada uno de los proyectos y se hace todo un análisis de la vida útil que tiene y un montón de otras cuestiones, entonces es como también muy uno a uno. Sí, es cierto que en principio, a nivel general, aquellos que producen un bien va a tener mayor capital de trabajo que el que presta servicios, pero el que presta servicios también tiene, pero bueno, ahí está en juego otras cosas. Antes cuando nombrabas esto de los gastos desde Internet, por ejemplo, para ir a algo bien concreto y cotidiano, cuando uno, por ejemplo, tiene su estudio de diseño, por ejemplo, en su casa, ¿hay manera de, digamos, reducir, no sé, impuestos, por ejemplo? Porque, digamos, ese mismo lugar donde vivo en realidad también es mi lugar de trabajo, digamos. Hay una maniobra, digamos, a nivel legal, digo, que se puede hacer como para que todos esos gastos no sean un gasto, sino que sea como un... No sé en términos legales cómo se llama. Deducibles. Bueno, claro. ante todo, lo que siempre se recomienda para cuando uno hace los números de sus emprendimientos, imaginemos que yo trabajo en mi casa y vivo con mi familia y yo no pago internet. No forma parte de mi número. Eso y todas otras cosas. Bueno, no, forma parte de los números del emprendimiento. Imaginemos que yo soy un freelancer, que trabajo lo que sea, y no me ocupo de las cuentas de la casa, entonces no, ni luz ni lo que sea. No, forma parte de ese emprendimiento y yo tengo que considerarlo dentro de mis costos. Porque si algún día, o después voy a un lugar de coworking, o me alquilo una oficina, digamos, empiezan a aparecer esos. Entonces yo los tengo que considerar, aunque no los pague. Y si no los pago estaría ganando un poco más, pero lo tengo que considerar dentro de mis números, para a ver si mi proyecto funciona. Eso es un punto. Y después, digamos, ahí un poquitito lo que decías de la luz y todo esto, y acá sí les voy a contestar un poco como contadora y como argentina, que es lo que pasa en Argentina con estas cuestiones.
si no estoy en el régimen del monotributo y estoy en responsable inscripto, puedo deducir de los cálculos del impuesto a las ganancias. Las podría deducir si están a mi nombre y varias cosas, pero claro, digamos, en principio les debería decir si que pago impuesto a las ganancias, puedo ahí llegar está. a deducir. Sí. Cuando sos monotributista, no, nada. No, porque en la cuota mensual pagás lo que corresponde a las ganancias. Sí, ahí ya no. En la charla anterior, bueno, quizás es medio opuesto a lo que se está hablando en esta, pero lo comento igual porque había mucha gente con estas dudas. Claramente cuando somos freelancers, por ahí hay un mes que ganás porque le pegaste 5 trabajos y sos un capo y al mes siguiente te querés matar porque no pegaste ninguno. Entonces muchos comentaban hasta qué punto les convenía adherirse al régimen de monotributo si van a tener esta inestabilidad respecto a los ingresos. ¿Eso ustedes qué recomiendan? Yo lo que les diría es, digamos, cuando uno está teniendo una actividad comercial, que es esto que estamos hablando, tiene que tener una visibilidad en el lugar de residencia, digamos, porque, no sé, si querés abrir imaginemos esto. Empiezo a tener, justo hago el link con la charla anterior. Quiero exportar servicios. Estoy en Argentina, quiero exportar servicios. Y no tengo una cuenta en dólares, por ejemplo, para recibir mis pagos. Listo. Voy al banco y el banco me va a decir, o sea, ¿por qué voy a abrir tu cuenta en dólares? Tengo que tener algún tipo de visibilidad comercial. Y algo también, nada, y me he hecho esto, pero no quiero, ya se nos fue el tiempo, pero ojo, porque si yo, imaginemos que estoy en esta situación, y tengo todo en el exterior y viajo. Y para Argentina vos no tenés ningún ingreso. Y ese es un control que hace la FIP con migraciones. Entonces hay que tener mucho cuidado y por más que haya fluctuación, hay que, como dijo Gastón, hay que planificar. Y en la planificación, si yo tengo algún tipo de actividad comercial, en principio yo van a necesitarlo para algo en la vida. Es eso, ¿no? Respecto en particular del monotributo, primero, es un régimen que existe en todos los países de Latinoamérica, con diferente nombre, pero son lo que llaman los regímenes simplificados porque en función a niveles de facturación lo que se busca es hacerle las cosas más simples al contribuyente. Un poco esa es la génesis de este tipo de impuesto. En general, en todos los países, lo que se toman son periodos de un año de análisis. Entonces, puede ser que yo en este mes no haga ningún trabajo, en el próximo haga 5, en el tercer mes no haga ninguno, en el cuarto haga 12. Lo que tengo que hacer es un promedio de todo el año para determinar en qué escalón voy a estar. Para eso de si vale la pena o no, lo que se contempla es un año entero en el análisis. Primer paso. Segundo paso, si mi actividad realmente es poco significativa, es cierto que en Latinoamérica el 50% de la economía es informal. Negar eso es de obtusos. Entonces, si mi actividad es pequeña, poco significativa, puedo coquetear con la informalidad. Lo que sí tengo que tener presente es, en cuanto mi actividad empiece a ser un poco más significativa, la informalidad va a ser ya dificultoso, porque mis mismos clientes me van a exigir algún tipo de comprobante, porque ellos mismos lo van a precisar. Y entonces tengo que tener presente en función a cómo va evolucionando mi actividad. Porque si yo me voy a perder un cliente que realmente me puede pagar honorarios fabulosos por querer mantenerme al margen, y quizás es poco inteligente. Máxime que, como les decía, el periodo de análisis es de un año entero. Y por la duda, si llego a tener una duda, no sé cómo enfrentarlo, y busco al profesional que me asesore y que me diga, ¿te conviene hacer esto o te conviene hacer tal otra cosa? Más que tomar la decisión porque un vecino o un amigo me sugirió. Miren, es bien fácil.
Si a mí, yo me fracturo un hueso, yo voy a un traumatólogo, no empiezo a preguntar qué me sugieren. Bueno, con la economía y las finanzas es lo mismo. Si hay algo que no sé, tengo que buscar al profesional que me asesore. Y además, perdón, si me equivoco, díganmelo, pero la cuota que vas a pagar de monotributo va a estar acorde a los ingresos que hayas tenido durante todo ese año. Exacto, hay una relación. Sí, y además hay algo que yo siempre les digo, porque a veces llegan diciendo, bueno, no, quiero pagar lo menos posible. O sea, no tomen decisiones únicamente por cuestiones impositivas, digamos, las decisiones hay que tomarlas por el modelo de negocio. Es fundamental eso, porque a veces por ahí quieren ahorrar en algo, en una partecita que es ínfima en función a otras cuestiones del propio negocio. Entonces, por eso hay que siempre analizar toda la cuestión global de un emprendimiento, de un desarrollo profesional, y ahí ver si hay que ajustar dónde conviene ajustar. Digamos, eso es básico. Y lo último, porque creo que ya estamos en tiempo, en todos los países obviamente tienen administradoras de las cuestiones impositivas, en Argentina es la AFIP, y hoy es tan fácil hacer controles automáticos, ¿no? Entonces nosotros pensamos que, bueno, no pasa nada, si hago así, no, ojo, pues es un programita que saltan directamente a las inconsistencias, ¿no? Entonces, imaginemos esto, yo no estoy, vivo en Argentina, no estoy inscrita en monotributo, trabajo en el exterior, no sé qué, o logro que me paguen por una billetera digital, Mercado Pago cualquiera. No, porque en este caso la AFIP fiscaliza todos los movimientos que hay en Mercado Pago. Entonces, no es que porque cobré en una billetera digital nadie se entera, se enteran. Entonces, esas son las cuestiones muy importantes que hay que cuidar, analizar, y coincido con lo que dijo Gastón, no dejen de consultar a un profesional que vea todo el espectro de cada uno de ustedes, y yo diría en todas las dimensiones, ya sea en la profesional e incluso en la doméstica, porque, insisto, como a veces todo mezclado, nada, la cuestión es evitar posibles problemas, digamos. Esta es un poquito la idea. Gastón, ¿querés cerrar con algo? Insisto, Latinoamérica, el 50% de la economía es informal. La informalidad, tengan cuidado, el ejemplo más claro de todos es, digamos, Al Capone en Estados Unidos no fue preso por matar gente. Al Capone fue preso por no pagar impuestos. Ya está, ahí tienen el ejemplo. ¿Eh? Sí, tal cual. Gran ejemplo, gran ejemplo. Así que bueno, forma parte de la salud del emprendimiento de ustedes como profesionales, recibir el asesoramiento que ustedes necesiten de los profesionales que ustedes consideren, pero no dejen de estar al margen de todo porque no es saludable. Me parece que lo que ustedes mostraron hoy nos da un gran pantallazo, sobre todo hablando en el marco de esta charla, que era a nivel de cuando una empresa quiere ser escalable o un emprendedor quiere crecer y invertir y reinvertir. Me parece que está claro que hay que planificar, que hay que ser previsor, y que no solo es en lo laboral, sino que está vinculado con la vida diaria también. Entonces, que me parece que está buenísimo y seguro a cada uno nos despertó algo que dijimos, esto lo tengo que averiguar porque me parece que lo estoy haciendo mal o no lo estoy haciendo. Entonces, nada, está buenísimo lo que nos trajeron hoy. Súper agradecidos porque nos hayan acompañado. Karina, Gastón, un placer haberlos tenido. Muchísimas gracias por su generosidad de compartirnos sus conocimientos. Les sugerimos a todos que se asesoren. No es fácil para los diseñadores, pero ya sabemos que hay cosas por hacer y está buenísimo todo lo que nos explicaron hoy. Muchísimas gracias. Yo les voy a contar a todos que mañana, desde las 12, tenemos un montón de actividades en el Encuentro Latinoamericano de Diseño, pero especialmente en este ciclo que se llama Vivir del Diseño. Mañana tenemos 2 actividades. La primera se llama ¿Cómo puedo gestionar mejor mi tiempo? Importante. Y también ¿Cómo le pongo valor y precio a mi creatividad? Otra cosa fundamental, tanto para emprendedores como para quienes quieran empezar a trabajar, tanto freelance como relación de dependencia. Fundamental los 2 temas. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Nuevamente, Karina, Gastón, gracias y buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias, y cualquier cosa, yo les dejé mis datos, si tienen alguna duda pueden escribir en mensaje directo a Instagram y bueno, y ahí nos comunicaremos. Bueno,
Gracias Violeta y gracias a todo el equipo por convocarnos y estar. Un placer, muchas gracias. Gracias por la invitación, un gusto. Gracias Gastón y gracias a todos los que nos acompañaron hasta esta hora. Muchas gracias, buenas noches.